las ciencias jurídicas. Me voy a permitir dar lectura sintética a la trayectoria profesional del distinguido ponente que nos acompaña. Él es abogado, secretario de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito. La Benemérita Universidad de Guadalajara le avala la maestría en Constitucional y Amparo. Distinguido como máster doctorado por la Universidad de Sevilla. En su interés por compartir sus conocimientos y experiencia con las nuevas generaciones, se ha hecho presente como docentes en las aulas de la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios Monterrey, Universidad La Mar, entre otros. Cuenta con publicaciones en Derecho Constitucional Registral, publicado por la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco. Y con el tema responsabilidad penal de las empresas, recibimos al juez 11º civil del Estado de Jalisco, maestro Ramón Alonso Mejía García. Sea usted bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, gracias por la invitación, los felicito por esta excelente coordinación del Congreso. La verdad es que se ve muy bonito hasta de la entrada. Prácticamente estamos acostumbrados a que nos invitan y es en la misma universidad, pero el hecho de cambiar de sede creo que ayuda mucho para que hasta el ambiente se sienta que es un festejo, ¿no?, el que estamos aquí. Bien, no sé si tuvieron la oportunidad de que les hayan compartido el material por WhatsApp. Quise hacer este pequeño material, la verdad es que muy breve. Se me hace mejor que diapositivas, porque luego las diapositivas van transcurriendo y pueden ser un poco cansonas, pero bueno, ese material ahí lo tienen. La razón de esta plática, sinceramente, es despertarles un poco de interés en un tema que es novedoso, muy novedoso. Es más, es tan novedoso que es inexplorado. Es tan novedoso que si ustedes hacen una investigación en el Semanario Judicial de la Federación, no van a encontrar criterios. Es tan novedoso que inclusive ni siquiera es probable que encuentren sentencias, ni siquiera encuentren autos de vinculación. El tema, si se fijan en la denominación que se le dio, responsabilidad penal de las empresas, fue una manera de que fuese más llamativo para ustedes. No es propiamente el tema como tal, desde el punto de vista del derecho, la responsabilidad penal de las empresas, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en esta nueva dinámica del derecho, esta evolución, este cambio constante, nos lleva a que modificáramos, aquí sus maestros de Derecho Penal, creo que desde que estudiaron la carrera, se encontraron con algo que desde los fundamentos del derecho penal, pues no encaja. ¿Por qué? Porque uno de los elementos del delito, pues es la conducta. Y entonces una persona moral, una persona jurídica, desarrolla una conducta que sea posible tipificarla como delito, era cuestionable. ¿Qué es lo que sucedió? Que desde el punto de vista internacional, México tenía muchas presiones. Porque México tiene o en el Estado mexicano tenemos esa bonita costumbre de celebrar tratados internacionales, de firmar lo que sea, firmamos para la prensa, para que nos vean que sí nos sometemos a la regulación internacional, pero después no lo hacemos. Entonces, ¿qué sucedió? México desde el 2003 firmó un tratado, una convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción y después firmó otra convención para combatir a la delincuencia organizada. Desde el 2003, de hecho antier, hace 2 o 3 días, se celebraron 20 años. ¿Y saben hasta cuándo? Y una de las obligaciones que tenían estas convenciones es que México debía regular cómo responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, lo cual no existía, porque en nuestro sistema la única responsabilidad existía para las personas físicas. Con motivo de esa responsabilidad y esa obligación internacional fue que en el 2016
se contempló que las personas jurídicas también podían ser sancionadas penalmente de acuerdo a la legislación penal de cada estado o a la legislación penal federal. Bien, la verdad es que esto fue con motivo de una presión que existía muy fuerte. ¿Por qué? Hay que recordar que penalmente, regularmente esta responsabilidad está diseñada para sancionar a las personas jurídicas que ya tienen cierta antigüedad, que ya tienen cierto prestigio y que sí tienen algo más que perder, porque se habrán dado cuenta con la reciente tipificación de delitos o han escuchado el tema de los factureros, pues la verdad es que crear una persona jurídica la pueden crear en un día, y es más, en el bajo mundo administrativo, facturero y fiscal, hay personas, hay empresas que se dedican a venderles personas jurídicas. Es decir, ustedes dicen, yo necesito una persona jurídica en la cual quiero nombrar un nuevo consejo de administración, quiero nombrar nuevos apoderados, pero quiero que tenga antigüedad, quiero que tenga actividad fiscal. ¿Para qué? Para yo hacer lo que yo quiera. Entonces, esas empresas en realidad no generan ningún perjuicio porque son nuevas. Sin embargo, hay personas morales, empresas grandes, donde se pone en peligro su nombre, su prestigio por la antigüedad que tiene, inclusive su marca. Entonces, ¿qué se dio cuenta la ONU o por qué fue esta convención de las Naciones Unidas? Que se daban cuenta que en la comisión de delitos también le entraban empresas fuertes, constituidas, con cierto prestigio. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ONU? Es que también tenemos que castigarlas a ellas. ¿Por qué? Porque la sanción que recibían anteriormente podía ser de tipo administrativa, fiscal o podía ser económica desde el punto de vista civil, pero no penal. Entonces, fue que entonces se modificó en el 2016 y por si no lo sabían, el primer auto de vinculación a una persona jurídica fue decretado aquí en Jalisco en el año 2017. ¿Y a quién se vinculó? A la empresa Zetagas, que desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, creo que no era procedente porque era por un delito doloso, pero bueno. Bien, esa es la razón por la cual se modificó esto en el cual ya las personas jurídicas sí tienen responsabilidad penal. Me imagino que han escuchado la palabra compliance, de hecho es una terminología más de derecho corporativo, pero ustedes dirán, ¿y qué es eso? Compliance es cumplimiento normativo. Hace mucho tiempo, cuando yo estudié la carrera, me decía un compañero que era contador, me decía, nosotros tenemos una gran ventaja, por disposición legal cada empresa debe tener un contador, y me decía, triste ustedes, que no tienen que tener un abogado, pero nosotros sí, todas las empresas cuando van a declarar tienen que tener un contador, si es un grande contribuyente, tiene que emitir un contador público registrado, entonces, pero ustedes no, eso ya cambió. Si algún día tienen la oportunidad de revisar ofertas de trabajo y dice, solicitamos abogado, puesto oficial de cumplimiento, o le ponen más fresón, compliance, ¿no? ¿Cuál es la obligación de este oficial de cumplimiento? Tiene que revisar todo el marco normativo de la empresa, tiene que detectar cuáles son las actividades de riesgo de la empresa y tiene que diseñar manuales, reglamentos internos para prevenir y sancionar alguna práctica que pueda ser constitutiva de un delito y que pueda involucrar a la empresa. Ese es su trabajo. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante esto? Pues es importante porque resulta que una de las causas por la cual se puede eximir de responsabilidad a una persona jurídica es porque él tenga un oficial de cumplimiento y porque tenga manuales que haya diseñado reglamentos con la finalidad de sancionar y prevenir la práctica o la comisión de algún ilícito, de tal suerte que cada empresa tiene la obligación de tener entre su personal a alguien que tiene que revisar el marco jurídico independientemente, con autonomía y con atribuciones para poder sancionar. Bien, del material que tienen ahí, primero vamos a abordar el Código Penal del Estado de Jalisco y luego vamos a abordar las peculiaridades del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, el procedimiento penal
se rige de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dependiendo del grado de competencia, puede ser estatal o federal, o inclusive un delito especial que no se encuentre regulada en la legislación penal estatal o federal. De acuerdo a la competencia es que va a contemplar el delito y la pena. Bien. Número 1, el Código Penal del Estado de Jalisco en su artículo 10, el material que les pasé, ahí viene, establece que la aplicación de estas normas y la responsabilidad desde el punto de vista penal es para personas físicas y jurídicas. Bien. Jurídicas no estamos hablando de empresas, nada más. Como persona jurídica estamos hablando cualquier figura jurídica creada con obligaciones y derechos, pero que no es un ciudadano. Es decir, pueden ser empresas, pueden ser partidos políticos y pueden ser sindicatos. Cualquiera de ellos puede cometer algún ilícito. El Código Penal del Estado de Jalisco, en su artículo 10, establece que son responsables o pueden ser responsables también tanto personas físicas y jurídicas. Ahora viene el artículo 12. Los que saben de derecho penal, pues una de las características es que la conducta, la tipicidad, que la conducta encuadre perfectamente en el tipo penal que establece el código. Pues resulta que el Código Penal en todos los delitos que contempla, pues, podría pensarse que está diseñado para personas físicas, porque los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Sin embargo, con este catálogo especializado que se les creó a las personas jurídicas, podríamos hablar, no hay tratadistas que lo aborden como tal, no hay criterios, no hay antecedentes, pero podríamos hablar que la mayoría de los ilícitos que cometen las personas jurídicas los cometen por omisión. Y por omisión, de acuerdo a lo que prevé el artículo 21 del Código Penal. ¿Por qué? El artículo 21 del Código Penal establece que serán responsables de la comisión de delitos las personas jurídicas, independientemente de la participación de las personas físicas y de la pena que les pudiera corresponder, cuando además se advierta que no tomaron las previsiones ni un plan de cumplimiento, el compliance. ¿Por qué? Porque estas personas jurídicas van a ser responsables precisamente por el hecho de que no tomaron, de que no previnieron la posible comisión de un delito. Entonces podríamos hablar que todas las personas jurídicas pueden ser responsables por la comisión de un delito por omisión, porque si ustedes analizan cualquier delito, es difícil que una persona jurídica pueda desarrollar directamente una conducta que encuadre en el tipo penal, no podría hacerse. Sin embargo, ¿cómo hace este enlace o este enganche el Código Penal? Que es responsabilidad de la persona jurídica por el actuar de su personal, si actuó para bien de su empleado, si actuó para bien de la empresa o si actuó con conocimiento de la empresa y aún con conocimiento no hizo nada. Eso es lo que sanciona el Código Penal. Por eso las personas jurídicas se encuentran sometidas a la legislación penal. Aquí hay una cuestión interesante, no se los puse todos ahí, pero curiosamente el Código Penal también establece cuáles son los únicos delitos por los cuales pueden ser sancionada una persona jurídica. Es decir, no son todos, y podríamos entender lo que son aquellas que por la propia naturaleza deben de entenderse como que la persona jurídica tiene una participación, tuvo un beneficio, obtuvo un lucro. Por ejemplo, en un homicidio, una persona jurídica no obtiene ningún beneficio, nada. Pero fíjense lo irónico, ese auto de vinculación de Zgas fue por homicidio. ¿Por qué? Porque probablemente quisieron presionar un poco por ahí, ¿no? Pero la verdad es que las personas jurídicas solamente serán responsables por aquellos delitos que expresamente lo establezca la legislación penal. Si no lo establece la legislación penal, expresamente que son delitos que puede generarse responsabilidad de las personas jurídicas, no se les puede iniciar una investigación y no pueden ser responsables por la comisión de este ilícito. Bien, de ahí la naturaleza del compliance. Si una empresa, una persona jurídica no tiene un oficial de cumplimiento y no desarrolla manuales suficientes
para prevenir la comisión de un delito, puede ser responsable. Y pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? De ejemplo, los sindicatos con esos beneficios fiscales que tienen es uno de los mejores lugares para llevar a cabo lavado de dinero. O sea, facilísimo. ¿Se acuerdan tienda Oxxo, su monedero? ¿Saben qué es lo que hacía el crimen organizado? Compraba como 1 millón de tarjetitas y depositaba de a 5,000 pesos también, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya no hicieron nada, pero la verdad es que ahí el grupo FEMSA, a través de Oxxo, era responsable. Claro, ¿por qué? Porque su oficial de cumplimiento no se puso a detectar quién compraba las tarjetas, dónde se disponía el dinero. Ese es el tema, que debe de tener mucha previsión. Bien, por eso es que ustedes, espero y les pueda generar un poco de inquietud para que vean que en el derecho penal hay un campo de aplicación muy importante. No todo únicamente es la comisión de delitos, la investigación o ir a las audiencias a defender o ya sea a la víctima o al imputado, no. Desde el punto de vista económico, empresarial y corporativo también puede ser un buen campo de acción en el cual inclusive ustedes podrían promocionarse como oficial de cumplimiento. ¿Qué tipo de oficial de cumplimiento? Dependiendo la empresa para la cual ustedes van a contratarse. ¿Por qué? No es lo mismo una empresa que se dedica a la compra y venta de mercancías vamos a pensar que ustedes trabajen para un grupo que sean casas de cambio. Claro que las obligaciones legales son muy diferentes y las previsiones que deben de tomar son diferentes y su marco jurídico es muy diferente. ¿Qué beneficio tienen ustedes? Que es algo tan novedoso, es algo tan inexplorado que prácticamente a ustedes les va a tocar construir. El día de hoy, diciembre de 2023, les aseguro que si en 5 años o en 10 años tuvieran una charla de este mismo tema, ya va a haber mucha jurisprudencia, ya va a haber muchos criterios y este tema ya va a estar más explorado. Para ustedes es una buena oportunidad porque ustedes pueden incursionar en ese mercado que va a ser novedoso. Bien, ¿qué beneficios tiene que se contemple a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal? Número 1, aquí hay un debate desde los penalistas hasta los que estudian esta nueva figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la que dicen que si a la persona jurídica se le imponen penas, pues no, a la persona jurídica en teoría no se le ponen penas, se le ponen sanciones. ¿Por qué? Porque no hay una pena privativa de libertad, pero sí puede tener una sanción, aunque la pena equivaldría, la pena más grave que podría sufrir una persona sería la pena de muerte, ¿no? Pues la sanción más grande que puede tener una persona jurídica es su liquidación y también como responsabilidad por incumplir, por cometer algún delito, se le puede imponer la liquidación. Bien, el Código Penal también establece cuáles son las sanciones que se les puede imponer a las personas jurídicas. Se les puede imponer una suspensión de actividades, se les puede imponer una intervención judicial, se les puede imponer una liquidación, se les puede imponer una prohibición de no participar en determinadas actividades. Y ustedes dirán, ¿y a mí de qué me sirve? Pues ahora pónganse a pensar que ustedes son abogados de la competencia. Es decir, hay 2 empresas que se encuentran en un mismo giro y voy a poner un ejemplo muy simple, una licitación. Ustedes son empleados de una farmacéutica y la farmacéutica, que es su competencia, con los que siempre se están peleando las licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Infonavit, es el otro. Pero ustedes se acaban de dar cuenta que su competencia, para quedarse con los contratos y tienen pruebas, incurre en corrupción. La más fácil, ¿cuál sería? Voy a denunciar al administrador general único. Voy a denunciar por corrupción al servidor público que dio el dinero. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que en un supuesto ideal, al administrador lo van a meter a la cárcel, bien. Al servidor público lo van a destituir y lo van a meter a la cárcel, bien. Les van a aplaudir, felicidades, y al día siguiente, en otra licitación, su competencia vuelve a participar y les vuelve a ganar. ¿Por qué? Porque nada más cambiamos de mono. Ahora
El que cometía la corrupción, ahora ponemos otro. Y el servidor público que recibe el dinero, ahora es otro. ¿Eso de qué les sirvió? De nada. Solamente perdieron tiempo. Sin embargo, si ustedes denuncian a la persona jurídica, a la empresa, a la farmacéutica, ¿qué consecuencia va a tener? Que si logran demostrar que cometieron actos de corrupción, en el peor de los supuestos van a ordenar que la liquiden. Pero vamos a pensar que no fuera tan grave la sanción. Les van a prohibir que participen en concursos de licitación y ustedes y su empresa se los van a llevar porque probablemente ustedes sean de los más fuertes. ¿Se fijan cómo es de estrategia? Entonces, el abogado penalista ahora, con esta nueva figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debe de prever qué es lo que más le conviene. Les pongo otro ejemplo. Resulta que ustedes son socios de una persona jurídica, de una sociedad, la que ustedes quieran, S.A., y ustedes son socios minoritarios, ustedes tienen muy pocas acciones. De acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, tienen tan pocas acciones que ni siquiera pueden ejercitar las acciones que prevé la ley de sociedades mercantiles. ¿Como cuál? Como obligarle a que la administración genere la asamblea, porque son muy pocos, no tienen el porcentaje que requiere de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles. Y cuando ustedes van, vamos a pensar que es una empresa que sí lleva a cabo sus asambleas ordinarias, que tienen que ser por lo menos una vez al año. Resulta que ustedes van y cada año que van a la asamblea les dicen, estamos en ceros. Y ustedes ven a la empresa que es muy prominente, que va creciendo, que tiene carros, que tiene bienes. Oye, pero yo tengo mis acciones y no me toca nada, o sea, ni un peso, ningún dividendo, estamos en ceros. Pero ustedes se dan cuenta que los socios mayoritarios se quedan con todo. Ustedes desde el punto de vista corporativo y societario difícilmente van a lograr que la empresa se liquide. Pero ¿qué tal si le presentan una denuncia a la persona jurídica por administración fraudulenta y piden como sanción la intervención? ¿Qué es lo que va a suceder? Si se llega a demostrar que es responsable, entonces el juez le va a imponer como sanción que le va a nombrar un interventor. Y el interventor, las funciones que va a tener, ¿cuáles va a ser? Recabar todo lo que se va recibiendo, prácticamente ser el intermediario. Y entonces yo ya obtuve lo que no pude obtener de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles. En el mejor de los casos, yo ya me quiero salir, quiero que me den mis participaciones, pero no me las quieren dar. Dicen, no, aquí te tienes que quedar. Desde el punto de vista penal, puedo obligarles para que me entreguen mis participaciones. Entonces se dan cuenta cómo la responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy benévola desde el punto de vista del litigio, solo que pues en realidad nadie lo hace. Esa es la cuestión. Bien, en materia penal, haciendo un breve recuento así muy breve, cuando una persona se le manda a citar a una audiencia inicial de acuerdo al proceso penal, bueno, se van a verificar si se cometió algún delito y si existe la probable participación del imputado en la comisión del ilícito. Bien. Vamos a pensar que si hay delito, si hay la probable participación del imputado en la comisión del delito, y entonces el juez, ¿qué es lo que hace? El juez dicta un auto de vinculación a proceso, que lo va a decir, usted de aquí a que se acabe el juicio está sujeto al proceso penal. Bien. Y la siguiente parte del debate en esa audiencia, ya que se dictó auto de vinculación, son las medidas cautelares. En estas medidas cautelares pueden poner varias, ¿no? Que las medidas cautelares están diseñadas para garantizar la comparecencia del imputado a todas las etapas del proceso penal y para garantizar la seguridad de los testigos o de la parte ofendida. Esas son las medidas cautelares, ¿no? Entonces de repente se le imponen como medidas cautelares que no salga del país, se le imponen como medidas cautelares que no se acerque a la víctima, que vaya a firmar cada 15 días, cada mes, dependiendo de la actividad que tenga. Esas son las medidas cautelares para personas físicas, grosso modo, ¿no? Para las personas jurídicas, las medidas cautelares están muy interesantes, porque las medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado de Jalisco es que se le puede imponer como medida cautelar la clausura, el aseguramiento de instrumentos del delito y hasta la suspensión de actividades. Entonces imagínense ustedes
que presentan una denuncia, que llevan a cabo el proceso en contra de esa persona jurídica y que esta persona jurídica la sujetan a un proceso, le dictan el auto de vinculación. Luego viene lo más interesante, las medidas cautelares. Y en esas medidas cautelares ustedes pueden solicitar al juez que le imponga algunas de las que establecen ahí. ¿Qué es lo interesante? Que ustedes pueden ganar sin necesidad de obtener una sentencia hasta el final. Imagínense que logran obtener una suspensión de actividades de la persona jurídica a la que ustedes denunciaron. Ustedes ya ganaron con eso. Imagínense que puedan demostrar que esta persona jurídica está llevando actividades que van en contra de la salud pública y dices, ¿sabes qué? Quiero que le suspenda la actividad. Se la puede suspender el juez. Entonces, las medidas que se pueden dictar en contra de las personas jurídicas son muy benévolas. Eso espero y lo tomen en cuenta, porque la verdad es que casi nadie lo hace. O sea, la mayoría de las personas solamente denuncia o presenta querella en contra de la persona física, pero no en contra de la persona jurídica. Bien, otro de los puntos importantes, que eso lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente puede ser sujeto de un proceso penal una persona jurídica siempre y cuando el delito lo contemple la legislación estatal o federal y establezca expresamente que para esos delitos pueden ser responsables las personas jurídicas. Si no lo contempla en el catálogo de la legislación penal o federal, no pueden ser sujetos de proceso penal por el ilícito que presuntamente ustedes aperturaron la carpeta. Entonces, para que lo tomen en cuenta, les voy a poner un ejemplo. En el juicio de amparo hay un delito especial en el cual ustedes lo cometen si al juez de distrito o a la autoridad responsable, para obtener la suspensión del acto reclamado, omiten datos o falsean algunos de ellos. Es decir, para obtener la suspensión yo no le digo desde cuándo tuve conocimiento del acto reclamado, aunque haya constancia. Para obtener la suspensión del acto reclamado yo no le digo que yo ya fui notificado. Entonces, el juez o la autoridad responsable, pensando en el amparo directo, al momento de resolver respecto de la suspensión, analiza los hechos y dice, pues sí, todavía no lo ejecutan, es algo inminente, y concede la suspensión. Pero resulta que esta persona falseó esta información, no lo dijo. Entonces resulta que esta es una persona jurídica que lo hizo por conducto de su administrador general único, esta manifestación en la demanda de amparo. Pues resulta que si ustedes presentan una carpeta de investigación, presentan la querella, presentan la carpeta de investigación, pero luego revisamos el catálogo de delitos que contempla la legislación penal federal y la estatal, y resulta que por la comisión del delito relacionado por la ley de amparo no lo contempla el Código Penal, es decir, no lo estableció como procedente para personas jurídicas, aunque sea un delito especial que viene en la ley de amparo, pero no viene en la legislación penal federal. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en la información que les di, solamente pueden ser perseguibles los delitos que se hayan cometido y que se encuentran expresamente previstos en la legislación penal estatal y o federal, de tal suerte que no procedería en ese delito especial de la ley de amparo en contra de la persona jurídica, porque así lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo les voy a decir qué es lo que va a pasar en un futuro. Ahorita así está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero yo estoy seguro que después de algunos criterios jurisprudenciales que en su momento se van a emitir, independientemente que se encuentre regulado en la legislación penal o en la legislación estatal o federal penal, independientemente esté o no esté, si existe un delito en una ley especial, una persona jurídica sí puede ser sujeta de un proceso penal. Bien. Y lo más interesante de todo, que es aquí donde creo que radica la importancia del proceso penal. En el proceso penal existen los que intervienen en el proceso, ¿no? Está la parte ofendida, el Ministerio Público, el asesor, el defensor público y el imputado. Y creo que, no sé si ustedes revisan algún curso de procesal penal,
y de repente pueden encontrar que dice, un curso de Derecho Procesal Penal para la investigación de delitos. Y yo creo que la mayoría de ustedes, si les dicen curso de Derecho Procesal Penal para la investigación de delitos, y luego les dicen otro, curso de Derecho Procesal Penal, la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Creo que la mayoría de abogados nos vamos al procesal, a excepción de que fueran ustedes ministerios públicos. Porque si yo soy abogado litigante, en esa idea que hemos tenido siempre del proceso penal, pues yo para qué me interesa tener la capacidad de investigar, a mí para qué me interesa llevar a cabo una entrevista, a mí de qué me sirve cómo saber incorporar unos datos de prueba en la audiencia, pero yo para solicitar la vinculación de alguien. Si yo no voy a trabajar en la fiscalía, es más, yo me propuse, yo juré que jamás voy a trabajar en la fiscalía, que nunca voy a ser ministerio público. Entonces, ¿a mí para qué me serviría? La bondad de la acción penal en contra de las personas jurídicas, de acuerdo al material que les puse ahí, al Código Nacional de Procedimientos Penales, es de los pocos supuestos en los cuales ustedes, sin necesidad de acudir al Ministerio Público, pueden ejercitar acción penal en contra de la persona jurídica. De los pocos supuestos, y no hay, En la investigación de delitos, en la acción penal, de acuerdo a la Constitución, ¿a quién le corresponde esa función? Al Ministerio Público, nada más. Entonces dirán, ¿y yo cómo lo puedo hacer? Si han revisado el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que existe acción de particulares, acción penal de particulares. Okay. ¿Y saben cuál es el requisito número 1 para que sea procedente la acción penal por particulares? El requisito número 1 es que el delito por el cual ustedes ejerzan la acción de particulares no contemple una pena privativa de libertad. Y de acuerdo a lo que yo les comenté, las sanciones que tiene una persona jurídica no son de pena privativa de libertad, es de liquidación, intervención, suspensión, etc., etc. Entonces encuadramos perfectamente en el supuesto en el cual un particular, sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público, puede ir ante el juez de control y solicitar que quiere ejercer acción penal en contra de una persona jurídica. Esto rompe todo el ¿qué les puedo decir? Todo el manual de derecho penal que teníamos, donde el Ministerio Público era el que investigaba. Yo le tenía que llegar todo al Ministerio Público, el Ministerio Público lo recopilaba, lo estudiaba y después, si él estimaba que había elementos para ejercer acción penal, iba con el juez de control, ahora juez de control, antes ante el juez de primera instancia, iba ante el juez del control y le dice, oye, solicito que me señales fecha para audiencia inicial porque voy a formular imputación en contra de X persona. Pero ya porque integró la carpeta de investigación, ya porque tiene todos los datos, ya lo tiene, dices, para mí sí hay. Entonces, pero yo estaba supeditado que el MP quisiera llevar a cabo su facultad de investigación. Yo solo no podía ir con el juez. Yo no podía decirle, oye juez, fíjate que cometió un delito en mi perjuicio Juan Pérez y quiero que lo sometas a un proceso penal. Anteriormente dirían, pues hazlo ante el Ministerio Público, eso no te corresponde a ti. La acción de particulares en contra de personas jurídicas sí se puede. ¿Cuál es el único supuesto en el cual no lo pueden hacer? Cuando ustedes requieran de control judicial para poder llevar a cabo la investigación. ¿Y cuál es ese? Imagínense que ustedes requieran, por la comisión de un delito que se cometió, ingresar a un lugar cerrado para que les den unos videos. Eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque eso requiere una autorización judicial. Pero les voy a poner un ejemplo donde sí se puede. Ustedes celebran un contrato de prestación con una persona jurídica y resulta que les dice esta persona jurídica, yo por construirte tu casa te voy a cobrar 10 millones de pesos, me encargo de las licencias, me encargo de todo. Quien firma es la persona jurídica, ojo, una persona jurídica. Tienen el contrato, tienen todo, los 10 millones de pesos. Se compromete a que la obra se las va a entregar en 2 años. Firman el contrato, le entregan 5 millones de pesos y pasan los 2 años y no hizo nada. Nada, absolutamente nada. No tramitó la licencia, o sea, ni siquiera existe licencia de construcción, no le hizo nada a la construcción, pero ustedes tienen el contrato, ustedes lo tienen ahí, que él firmó. En ese tipo de casos, ustedes pueden ir directamente ante el juez
y solicitar una acción de particular en contra de la persona jurídica. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque todos sus datos de pruebas, ¿cuáles son? Únicamente documentos. No necesitan ingresar a ningún lugar, no necesitan hacer nada. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Esta acción de particulares, espero en algún momento lo puedan ver, no es tan fácil, tiene dos etapas. Cuando ustedes solicitan audiencias ante el juez del control, es un escrito simple, ¿eh? Lo presentan, juez, quiero que me señales audiencia, ustedes tienen que señalar o tienen que precisar una serie de antecedentes con lo que ustedes creen que se acredita el delito primero que se cometió y posteriormente la probable participación de la persona jurídica en la comisión de ese ilícito. El juez en audiencia analiza lo que ustedes le exponen de manera oral y si estima que hay elementos, señala una audiencia para que ordene comparecer a la persona jurídica y ahí se lleva a cabo la audiencia inicial. Eso, créanme que es algo que ustedes deberían de explotar, deberían de aprovechar, porque es algo tan novedoso que les va a tocar desarrollar a ustedes. Inclusive ahorita en la práctica, en la doctrina, no existe. Bien, en ese tipo de delitos, como el que les acabo de decir, es un tipo de fraude específico. ¿Por qué? Porque cuando se otorga dinero para la construcción y ese dinero no se utiliza para llevar a cabo esa construcción, es el delito de fraude específico. Entonces ahí, en ese tipo de supuesto, ustedes directamente lo pueden hacer. Podríamos resumir que lo más importante que tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin lugar a dudas, son dos cuestiones. La obligación que tienen de tener un oficial de cumplimiento o el compliance y que se deben de preparar para ello. Y número dos, que permite que los particulares, sin necesidad de acudir al Ministerio Público, pueden ejercer acción penal en contra de la persona jurídica ante el juez del control. Esa es la parte más importante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recuerden, el presentar denuncia, el ejercer acción penal en contra de una persona jurídica es porque lo que ustedes busquen sea una de las sanciones que contemple el Código Penal. Si no buscan una sanción de ese tipo, no les va a convenir. Sin embargo, hay un gran beneficio que existe con esto. Todos los delitos que se puedan cometer por una persona jurídica tienen las dos vías de salida alterna. ¿Cuál? Suspensión condicional del proceso y pueden generar acuerdos reparatorios. De tal suerte que si la persona jurídica no se quiere ver expuesta a que le impongan una sanción que pueda ser tan grave como ordenar la liquidación, puede celebrar un acuerdo con ustedes y se termina el proceso. Puede solicitar la suspensión condicional del proceso, garantizar la reparación del daño y de todas formas se termina el proceso. Esto es lo más importante que tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La verdad es que parece muy breve, pero es un campo que requiere de mucha exploración y solamente lo pueden hacer con la práctica. Yo los invitaría a que intenten meterse a ese ámbito y que investiguen de los antecedentes que hay, porque casi no hay. Bien, de su material que les di, me gustaría que vieran el punto número 7, por favor. Bien, en el punto número 7 les puse un tipo penal, el de lenocinio. ¿Ese qué es? Regularmente estaba pensado para personas físicas, ¿no? En aquellos supuestos donde existiera explotación en contra de un menor de edad. Bien, este supuesto aplica para las personas jurídicas. Vamos a pensar en un caso de un table dance, en un caso de un restaurante, donde con motivo de la actividad que realizan en ese centro pueden ser responsables. Les puse este ejemplo porque pudiésemos pensar de la simple lectura que solo aplica para personas físicas, pero no, el Código Penal lo prevé como un supuesto de responsabilidad de las personas jurídicas por tenerlo. ¿Y cómo podría evitarlo esa persona jurídica? Tendría que tener un oficial de cumplimiento, de tal suerte que, pues que esta persona, cuando alguien, por eso les puse este ejemplo para que vean la importancia del compliance. Resulta que yo tengo un restaurante, si lo quieren ver así, o vamos a pensar si tuviera un table dance, pero esas personas que trabajan ahí tienen que ser mayores de edad
Y resulta que yo tengo mi oficial de cumplimiento. Entonces, mi oficial de cumplimiento, ¿cuál es su obligación? Revisar la documentación de las personas que entran a trabajar. Y aunque me la exhiben en copia, el oficial de cumplimiento tiene que verificar que efectivamente las personas que trabajan ahí son mayores de edad. Es que sería muy fácil que luego presente una denuncia en contra del restaurante, en contra de este bar, y que dijera, es que yo no supe, porque la verdad cuando ella me trajo la documentación, pues decía que era mayor de edad y yo le creí. Es tu responsabilidad porque tú tuviste que prever el riesgo en el que te encontrabas por no ser mayor de edad. Entonces tu oficial de cumplimiento tenía que verificar cada documento que te exhibió y verificar que no fuera falso o que sí concordara con la persona que supuestamente te la exhibió. Como no lo hiciste, eres penalmente responsable. Esa es la naturaleza de un compliance y por qué una persona jurídica puede ser responsable. No quisiera extenderlos mucho, la verdad es que la naturaleza de esta plática era como que sentarles las bases respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y más bien, en lo subsecuente, me gustaría escuchar sus dudas para poderlas solucionar. Muchas gracias. No sé si, como mencionó nuestro distinguido ponente, hay alguna inquietud, alguna pregunta para que la resuelva el maestro, si hay alguna inquietud. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi duda es, en la etapa de señalar los antecedentes para acreditar el delito de la acción penal de particulares, ¿hay un intermediario dentro de ese proceso para pues recabar alguna, como una intervención para para que haya un acuerdo entre la persona jurídica y el imputado? Bien, le digo, ya me dices si más o menos entendí. Usted dice que si cuando el particular acude ante el juez de control a solicitar o bueno, ejercer acción penal en contra de particulares, que si existe algún intermediario. No. Ese hace una cuestión similar a lo que hace un ministerio público cuando solicita una orden de aprehensión en audiencia vía oral al juez de control. ¿Qué es lo que sucede? Presenta un oficio ante el juez de control y le dice, señala mi audiencia porque voy a pedir una orden de aprehensión. Cuando el juez abre la audiencia, ¿quién está? El Ministerio Público y el juez. Échale al Ministerio Público de su ronco pecho. Hay este delito, esto, y se presume la probable participación de Juan Cuerdas, no lo localizamos, solicito que se gire orden de aprehensión. Lo mismo sucede en acción de particulares. Usted, con todo su expediente armado, ya tiene todos sus datos de prueba, sus antecedentes y todas las pruebas, como en este caso que le dije del fraude, usted presenta un escrito al juez de control en turno y el juez de control le va a mandar una notificación, le va a decir, se señalan las 10 horas del día 8 de diciembre del 2023 para que comparezca a ejercer acción de particulares. Y usted llega, el juez de control les va a solicitar que se identifique y en ese momento el juez de control le va a decir, esta audiencia la señalamos porque usted quiere ejercer acción penal en contra de particulares, sí, aviéntese. Y usted le va a decir, señor juez, resulta que con tal fecha se cometió tal ilícito por esto y empieza a desglosar todos los antecedentes. Desde mi punto de vista se ha cometido este ilícito que prevé el artículo 254 del Código Penal, el cual los elementos son este. Yo tengo entre mis datos de prueba, además del contrato, la petición por vía de transparencia del municipio de Guadalajara, en la cual se advierte que nunca existió un trámite de ninguna licencia, además tengo una fe de hechos, además tengo una bla bla. El juez va a analizar y va a decir si hay elementos, se señala tal fecha para hacer comparecer a otra, pero no hay intermediarios. Eso lo hace usted. ¿Sí? Muchas gracias. Por nada. ¿Qué redes sociales? No, perdón, Sí. dígame. Yo era el segundo. Buenos días, muy interesante la plática. En primer lugar, preguntarle si tiene algún tipo de contacto, redes sociales para acercarse, porque nos ha parecido a los compañeros y a mí bastante interesante esto.
Yo soy en el Juzgado 11 Civil, soy juez del Juzgado 11 Civil. Cuando gusten, las puertas siempre están abiertas. Okay. Ahí pueden ir y ahí me pueden encontrar. Sí, bueno, y mi duda es, por ejemplo, en estos casos, un oficial de cumplimiento, por ejemplo, para una institución educativa, por ejemplo, yo trabajaba en una institución educativa y ahora mis excompañeros de ese lugar han manifestado muchísimos problemas en términos de la poca o la laxitud, más bien dicho, que se ha tenido por parte de esta institución educativa privada hacia lo que hacen los compañeros, por ejemplo, tomar documentos de otras personas para poder instalar ahí profesores, el supuesto acoso que ha habido por parte de los profesores hacia los alumnos, todo eso. Por ejemplo, ahí, ¿cómo podría encajar todo esto que nos acaba de decir? Está interesante. Le voy a decir, primero, el que tenga un plan de cumplimiento, por el simple hecho de tenerlo, en automático no lo exime de la responsabilidad, ¿sí? Y también, el no tener un plan de cumplimiento normativo, el no tenerlo por sí solo no le genera responsabilidad, pues, nada más. ¿Cómo sería este plan? Número uno, tiene que tener una persona que su única función sea vigilar el cumplimiento normativo. Eso es número uno. Número dos, tiene que crear manuales, vamos a pensar en de cuestión educativa, manuales para prevenir ¿qué? El acoso sexual, el acoso laboral, y tiene que prever procedimientos de inicio, investigación y sanción por esas conductas que se repitan. Además, si existe un alto índice de que existe documentación falsa, también tiene que generar un procedimiento de cómo investigarlo. ¿Por qué es esto? Imagínense que es una institución donde son menores de edad, digo, a lo mejor aquí es un poquito menor porque son mayores de edad los que estudian Derecho, pero vamos a pensar donde hay primaria, secundaria y preparatoria, y donde se genera un abuso sexual, donde se genera un acoso. ¿Puede ser responsable la escuela? Sí, por no prever esas medidas, por no tener los mecanismos. Eso es lo complicado, pero sí, así sería. Pero si no existe ese plan de trabajo, ese cumplimiento normativo, ¿qué sucede? Que una persona, al momento que cometan un delito en su perjuicio, también le puede generar responsabilidad a la persona jurídica por omisión. Ok, muchísimas gracias. Nada. Buenos días, juez, un gusto. Buenos Mi pregunta más que nada es una duda. Usted dijo que no se presentan querellas a personas jurídicas muy regularmente. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué casi no se promueven querellas? ¿No es por el hecho de que algunas personas no tienen los ingresos como para tener un buen abogado? ¿O a veces las personas jurídicas tienen un poco más de poder sobre, pues ahora sí que los juicios o tener amigos, poder financiero? ¿Usted cómo maneja esos temas y qué hace para contribuir al cambio? Él le va. Principalmente porque la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del 2016, relativamente es poco tiempo, son 7 años, ¿no? Está inexplorado. Número dos, antes de esta charla les aseguro que por lo menos el 80% no había escuchado ese tema. Sí lo habían leído, probablemente si en su clase de Derecho Procesal Penal ahí, o en Derecho Penal en los delitos, alguien por ahí les investigó el 21, pero se fue muy de pasadita. Y las personas jurídicas también son responsables a lo que nos ocupa, la responsabilidad penal de las personas físicas. Creo que ese es un tema de estrategia. La verdad es que lo mismo es la querella a la persona física que a la persona jurídica, solamente usted desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que desea? Por ejemplo, si usted, por eso les manejaba mucho el tema del litigio corporativo, si usted lo que le interesa es que tenga una sanción la persona jurídica para que ya no sea su competencia o para que se le sancione, para que se extinga, entonces va a denunciar a la persona jurídica. Creo yo que la verdad el abogado penalista pierde de vista a la persona jurídica, ¿eh? No es tanto que no lo pueda hacer, simplemente no denuncia a la persona jurídica, solo la persona física, porque casi el abogado penalista o la víctima o la parte ofendida lo que quieren ver es sangre y piensan que la sangre solamente es de una persona que está en la cárcel con los barrotitos, ¿no? La verdad es que hay muchas sanciones que generan mayor justicia que propiamente que una persona está en la cárcel. Lo que decía su compañero,
Si hay una institución donde se llevó a cabo un delito de abuso sexual infantil, ¿a usted de qué le sirve que el conserje lo meta a la cárcel? Si usted lo que le da coraje es que el kinder siga operando, ¿no? Que su hijo sufrió un daño y que todo el mundo va a seguir sabiendo que su hijo le cometieron un delito y que no pasó nada con el kinder, pero ¿qué tal si lo cierran? Para mí es más justicia que el otro que esté en la cárcel, ¿sí? Esa es la razón. Por haber venido a compartir este tema y desde luego la experiencia en este ámbito. Voy a solicitar la presencia del maestro Raúl Emanuel Martínez Bocanegra para que en nombre de la institución entregue un merecido reconocimiento al maestro. Gracias. Gracias, juez 11º de lo civil, maestro Ramón Alonso García. Es un verdadero honor a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León entregarte un merecido reconocimiento por esta exposición que, tal como lo haces recordar en clases, la haces sencilla y demuestras demasiado conocimiento. Gracias a tu atención y a nombre de la comunidad universitaria te entregamos este reconocimiento. La foto para que quede evidencia de este instante de que el maestro Alonso vino con nosotros. Y maestro, también vamos a solicitarle a Stephanie Ashley López Medellín que a nombre de la comunidad estudiantil le haga entrega de un obsequio. Juez, es un honor que esté aquí, le agradecemos mucho su ponencia y su gran conocimiento, que venga a disertar con sus conocimientos, y pues le agradecemos mucho su ponencia y su amplio conocimiento. También evidencia de este momento, y con ese afán vamos a despedir al maestro Alonso. Gracias. La Universidad Enrique Díaz de León es su casa, maestro. Gracias.